Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Dios les bendiga. Gracias al Señor por este enorme privilegio de poderme dirigir a ustedes trayendo el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Gracias al pastor Raúl por su deferencia y por su confianza. Oremos al Señor y pidámoslo que nos guíe en este día. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos de gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos que tomes control de este tiempo, Padre Santo, y que nosotros podamos ser esas vasijas de barro, Señor, donde se manifiesta tu gloria, para alcanzar a ser esos instrumentos por los cuales tú hablas a los corazones de nuestros hermanos. Gracias, Señor, nos disponemos en tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy traigo un mensaje que es respuesta a ciertas cosas que hemos venido observando en la iglesia, en los hermanos, en los pastores, algunos líderes y servidores. Nosotros funcionamos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana a través de la Biblia, a través de lo que la palabra nos dice. Dentro de la Biblia y en el contexto de nosotros, eh, como creyentes en Cristo Jesús, funcionamos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros somos neotestamentarios, sin desconocer en ningún momento el valor, las enseñanzas, las normas y preceptos del Señor en el Antiguo Testamento. Pero hemos observado que pareciera que hay un interés muy marcado por modificar el Evangelio, por hacerlo más novedoso, por hacerlo más llamativo, por no ser tan franco, directo y categórico como es el Evangelio, sino pretendemos suavizar las cosas que el Evangelio dice. Pero el riesgo que nosotros asumimos con esto es que nosotros bajemos de donde debe estar el Evangelio en el poder del Señor y pretendamos enseñar un Evangelio a nuestro acomodo o a nuestras conveniencias, o quizás para no herir susceptibilidades en las personas. Quiero recordarles que el Evangelio sigue siendo el mismo de hace 2000 años. No ha cambiado y no va a cambiar. Y no se trata de que haya modas o de que haya formas novedosas de presentarlos, sino de una verdad central que está escrita en la palabra. Una verdad que transforma la vida, una verdad que nos lleva a la eternidad. Por eso he colocado como título a la predicación de hoy el poderoso Evangelio de Cristo. Creo que es tiempo de repasar, de recordar o de aprender, si no lo sabemos, cuán poderoso es el Evangelio de Cristo. Nosotros sabemos que en el mundo hay infinidad de poderes. Hay poderes económicos, hay poderes políticos, poderes sociales, poderes militares, poderes religiosos y poderes satánicos. Y muchos más, que sería larga la lista para poderlos enumerar. Lo que hemos aprendido a través de la historia de la humanidad es que esos poderes son imperfectos, son temporales, que alcanzan una cúspide de éxito y luego declinan o desaparecen, que no trascienden nuestra vida natural, nuestro contexto natural, que esos poderes quizás sirven en función de unas minorías en contra de unas mayorías. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar hoy específicamente que existe un poder, primero, que está al alcance de todos los seres humanos sin excepción. Un poder perfecto, un poder permanente, un poder que nunca declina, un poder que trasciende lo natural, un poder que siempre, siempre crece, un poder que afecta a los individuos y a las sociedades por igual, y que opera en todas las circunstancias de la vida de una persona. Quiero recordarle que ese poder está a disposición suya y mía en este instante.
Ese poder es el Evangelio de Cristo. Ese poder es el que está a disposición de todos los seres humanos. Es un poder que trasciende lo natural y nos lleva a la eternidad en lo espiritual. Es un poder que siempre crece, es un poder que siempre está disponible, es un poder que nos cubre en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso la palabra del Señor y la base de esta predicación es el versículo de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Esta parte de la palabra nos enseña sobre ese poder del Evangelio de Cristo. Por eso, Pablo le dice a los romanos en el versículo 16-17 del capítulo 1 de la carta a los romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí nos está dando Pablo una enseñanza trascendental, una enseñanza que debemos tener presente. El Evangelio no es un tema de moda, no es un tema de conveniencia, no es un tema de excelente, mala o regular presentación. No se trata de quien lo diga, de quien lo exprese. Se trata del poder de Dios. El Evangelio de Jesucristo, como dice la palabra, es el poder de Dios para salvación. Y tenemos que empezar por hacernos conscientes. Nosotros quiero invitarlos a que conmigo hagamos un pequeño recorrido y veamos cómo el Evangelio afecta a los individuos y cómo el Evangelio afecta a las sociedades, para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces, lo primero que yo debo saber es cómo afecta el Evangelio a los individuos. Y yo creo que no hay mejor ejemplo, no creo que haya mejor forma de entenderlo que de nosotros ver la transición que sufrió Saulo de Tarso para convertirse en Pablo. Yo creo que es el ejemplo más claro para que entendamos cómo afecta el Evangelio del Señor a una persona determinada. Y esto que ocurrió con Saulo aplica hoy y aplicará por siempre mientras la humanidad exista, porque el Evangelio de Dios es eterno. Entonces, lo primero que debo saber para estudiar la transición de Saulo de Tarso a Pablo es entender quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso nació en el año 5 después de Cristo en Sicilia, en Tarso. Era un hebreo fanático, religioso, era un hebreo descendiente de la tribu de Benjamín, así como su papá tenía también ciudadanía romana. Era muy conocedor de la cultura griega, era muy conocedor de la filosofía griega. Según la costumbre judía, él le tocó aprender desde los 5 años las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Era versado en las Sagradas Escrituras, aprendió a leerla en hebreo, pero adicionalmente tenía facilidad de lenguaje y hablaba perfectamente el griego. Sobresalía cuando había discusiones filosóficas hablando desde el aspecto griego. Él se vanagloriaba de ser alumno de Gamaliel, ¿sí? Y él decía que él era fariseo entre los fariseos, no solamente hijo de fariseo, sino de maestros fariseos, y que adicionalmente tenía muchas ventajas o era muy aventajado comparado con otros judíos. Y la palabra nos recuerda esto en su propia voz. Dice en Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, si estamos viendo esta actitud que en la conversación de Pablo, estamos viendo una persona
recalcitrante en la doctrina judía, que se llegó a convertir en uno de los enemigos más grandes de la iglesia cristiana. Era una persona que bajo el patrocinio del Sanedrín persiguió a los cristianos de diferentes maneras. Y quiero que miremos rápidamente algunas de las actuaciones de Pablo para que entendamos cómo un evangelio que tiene el poder de Dios, que es el evangelio de Cristo, transforma a una persona de estas condiciones a una persona defensora de este evangelio. Por eso, la palabra del Señor me enseña algunas de las actuaciones de Pablo, tales cuales, como Hechos 7:58, y echando fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este versículo está hablando de la muerte de Esteban. Esteban fue apedreado, murió como el primer mártir de la iglesia, bajo la condescendencia, bajo el patrocinio, bajo la dirección de Saulo de Tarso. Tanto así que las ropas, después de haber muerto, se las entregaron a él. Eso significa que era una de las personas que dirigía este tema, este suceso. Hechos 8:3. Dice de Saulo, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Estoy hablando de Saulo de Tarso. Ahora, en los siguientes versículos la palabra me enseña. Dice en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, en que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En Hechos 26:11, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esta es una radiografía de Saulo de Tarso. Encarceló a muchos creyentes, hizo mucho daño a los creyentes de Jerusalén, azotaba a los santos y los amenazaba de muerte, los castigó dentro de las sinagogas y, como vemos, los obligaba a renegar de su fe. Este era Saulo de Tarso. Esa es la actitud de una persona que está contraria al evangelio del Señor. Es más, los convirtió en sus enemigos. Pero nosotros debemos recordar, y lo invito a que usted lea el capítulo 9 del libro de Hechos. Lea el capítulo 9 para que entienda la afectación del evangelio de Cristo cuando Cristo se le atraviesa, por decirlo de alguna manera, a Pablo, y Pablo es conocedor ahora del evangelio. Entonces, ¿cómo lo transforma? Lo transforma de manera tal que ahora miremos la posición de Saulo, ahora llamado Pablo, con respecto al evangelio. Y entonces por eso utilizamos el versículo inicial, cuando decíamos en Romanos 1:16, estas son palabras de Pablo después de convertido, de Saulo convertido a Pablo. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dos cosas para notar. Una, Pablo descubre que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio de Cristo Jesús no es simplemente el adherirse a una religión en la cual su cabeza era Cristo Jesús. Pablo descubre que el evangelio de Cristo es el mismo poder de Dios y entiende que ese poder de Dios puede transformar los dos mundos que él conoce, el mundo judío y el mundo griego. Y por eso él dice primeramente a los judíos y luego a los griegos, a los que creen de estos dos pueblos, actuará el poder de Dios sobre ellos. Fíjese la afectación tan especial que el evangelio de Cristo hizo en Pablo. Lo transformó en uno de los más grandes defensores del evangelio de Cristo, que aún estaba dispuesto a dar la vida. Fue azotado, fue perseguido, fue encarcelado. Él enumera
en alguna de las cartas todas las cosas que él vivió en defensa del Evangelio. Y definitivamente, y al final muere por el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que entender que el Evangelio de Cristo, primero, es poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios. Ese poder que es permanente, que es eterno, que es eficaz en todas las áreas de las personas, en toda la vida, en todas las circunstancias, que no fenece, que no se acaba, que no desaparece, que por todo lo contrario, que crece, permanece y está principalmente disponible para cada ser humano que quiera entrar en ese evangelio que es el poder de Cristo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que el evangelio de Cristo es poder de Dios. También tener claro que transforma a las personas. Pero hablemos de las sociedades. ¿Cómo transforma las sociedades? Nosotros estamos en un tiempo en el que Cristo muere, resucita, se va a los cielos y queda una iglesia primitiva que empieza su labor de expandir el evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que leer el libro de Hechos para reconocer todo lo que sucedió en ese principio a esa iglesia primitiva. Pero lo que sí tenemos que tener claro es ver cómo un evangelio de una persona que murió y resucitó empieza a crecer. Y entonces podemos ver que las personas quebrantadas en el corazón son sanadas, que los enfermos son sanos, que los prisioneros del demonio son libres, que empieza a operar el poder del evangelio y empieza a cambiar las circunstancias de una ciudad misma como Roma y todos sus alrededores. En algún momento, en las cartas de Pablo vamos a encontrar que las personas dicen estos que han trastornado el mundo. O sea, quiere decir que el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, que es poder de Dios, trastorna el mundo y cambia las situaciones de las personas. Hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones y todo porque la iglesia, porque el evangelio de Cristo se está expandiendo. El mundo nunca más volvió a ser igual desde el momento en que apareció el evangelio de Cristo. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos cómo una sociedad que estaba sometida al dominio romano, que tenía un Sanedrín tan fuerte que persiguió inicialmente a la iglesia y luego lo persiguió Roma, ¿cómo terminó siendo afectado por aquellos a quienes perseguía? ¿Cómo cambió la vida de estas personas si eran los que perseguían al evangelio, querían destruirlo, querían hacerlo desaparecer? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué hacía que los miembros de la iglesia primitiva tuvieran tan semejante éxito? Entonces vamos a encontrar tres elementos fundamentales que hicieron que el evangelio de Cristo, el evangelio del poder de Dios se extendiera a través de esas personas que creyeron en Cristo Jesús. Lo primero que nosotros debemos tener claro es que esas personas estaban llenos, saturados del Espíritu Santo. Estaban plenamente conectados con el Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, una característica de las personas de la iglesia primitiva era que estaban llenos, plenamente llenos del Espíritu Santo. La pregunta, y para que nos empecemos a enfocar en nosotros, es: nosotros entendemos el poder del evangelio de Cristo, entendemos que es el poder de Dios, lo hemos entendido y lo asimilamos de esa manera, y que si nosotros en nuestro contexto actual, nosotros estamos llenos del Espíritu como iglesia, nosotros estamos saturados del Espíritu Santo, nosotros manifestamos dones del Espíritu Santo.
La palabra, y es un versículo que usted debe recordar permanentemente y habrá escuchado miles de predicaciones sobre este versículo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una cosa que mencioné hace un momento. Pablo persiguió a la iglesia. Pablo se encontró con el Evangelio. Pablo fue transformado. Pablo defendió el Evangelio. ¿A cuál nivel? Al nivel de aún dar la vida por el Evangelio que antes perseguía. Nosotros somos especialistas en escuchar lo que nos conviene. Cuando nosotros predicamos sobre Hechos 1:8, a la gente le gusta porque se le dice que va a recibir poder, que va a venir sobre ellos el Espíritu Santo y que serán testigos en Judea, Samaria y en todo el mundo. O sea, que somos llenos de capacidades a través del Espíritu Santo y eso nos agrada. Pero hay una palabrita central en este versículo que yo quiero que usted a partir de hoy tenga en cuenta y lo dimensione de la manera correcta. La palabra dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aparte de si usted lo está haciendo, si usted está haciendo ese testigo en todas partes donde usted está, quiero que entienda lo siguiente. La palabra griega, que traducida da testigos, como nosotros la leemos en nuestra Biblia, es una palabra que significa en griego mártir. Entonces realmente lo que la palabra nos está diciendo: y me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo que nos está diciendo la palabra: recibiréis poder y estaréis en capacidad de morir por el Evangelio de Cristo. A veces el contexto de las palabras en español no nos permite dimensionar lo que la palabra realmente está diciendo. Entonces, el primer elemento de lo que hablábamos, ¿por qué el Evangelio afecta a la sociedad de la iglesia primitiva? Primero, porque los creyentes estaban llenos del Espíritu Santo. Y bajo la llenura del Espíritu Santo estaban dispuestos a ser mártires en defensa del Evangelio. Segundo elemento importante que nosotros que tenemos que tener en cuenta de la iglesia primitiva en relación al Evangelio de Jesucristo. Los creyentes anteponían todas las cosas para obedecer al Señor. Todo era susceptible de aplazar, de desplazar, pero primero se obedecía al Señor. Hay dos versículos que nos lo recuerdan. Dice la palabra del Señor en Hechos 5:29. Y estamos sorprendidos por la respuesta de Pedro, por la circunstancia en que la da. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban en un interrogatorio, estaban presos en ese momento. Y a pesar de eso, ellos establecen claramente su posición. ¿Cuál es la oposición de ellos? Obedecer primero a Dios que a cualquier hombre, que a cualquier poder del hombre. Esa es otra de las características de esta iglesia primitiva, estar dispuestos a obedecer. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos, mártires, y nosotros somos mártires suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Mire lo trascendente de este versículo. ¿A quienes es dado el Espíritu Santo de Dios? A quienes obedecen. Entonces, esta iglesia primitiva tenía no solamente la característica de estar compenetrada con el Espíritu Santo, sino que a través de ese Espíritu Santo su nivel de obediencia era altísimo. Anteponían a la obediencia del Señor a cualquier cosa. Primero era la obediencia del Señor. El tercer elemento es que los miembros de la iglesia primitiva estaban dispuestos a pagar el precio. Ellos entendían
que había que pagar un precio, como Cristo lo había pagado por el Evangelio, que había que pagar un precio por el poder, que había que pagar un precio por ser testigos del Evangelio. Y ese precio tiene dos características específicas que quiero que usted las recuerde toda su vida de creyentes. Ser testigo del Evangelio o tener acceso al poder del Evangelio de Cristo significa que yo rendí mi voluntad total y absolutamente a Dios, al Señor. Que ya no opera mi voluntad. Voy a traducirlo de otra manera más sencilla. Que el control de mi vida ya no es mío. Que el control de mi vida es de Dios. Entendámoslo en el control del televisor. Nosotros nos sentamos en el sofá y tomamos el control. Así parece que nosotros quisiéramos controlar nuestra vida. Y uno de los precios que nosotros debemos pagar para que el Evangelio de Cristo Jesús, que es poder de Dios, opere en nuestra vida, es que nosotros entreguemos el control de nuestra vida total y absolutamente al Señor. Otro pago, otra parte del precio para que el Evangelio de Jesucristo opere en nuestra vida. Se requiere consagración total. Nosotros nos debemos consagrar al Señor. ¿Por qué fracasan las iglesias? ¿Por qué fracasan los cristianos? ¿Por qué fracasan las personas que inician procesos en el Evangelio? Las personas fracasan porque no quieren rendir su vida a Dios, porque no quieren entregar el control de sus vidas a Dios. Las personas y las iglesias fracasan porque no están dispuestos a obedecer al 100% al Señor. Las iglesias y las personas fracasan en este proceso del evangelismo y del cristianismo porque no están dispuestos a dejarse llenar en todas las áreas de su vida por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los capacite y les enseñe a cumplir la voluntad de Dios. El fracaso está en estos elementos, en no entregar nuestra voluntad, en no entregar el control de nuestra vida, en no permitirnos que el Espíritu Santo nos enseñe a ejecutar y a cumplir la palabra del Señor. Nosotros valoramos los éxitos de la iglesia primitiva. A nosotros nos parece interesante el cómo la iglesia primitiva fue capaz de crecer y cómo fue capaz de subsistir a pesar de semejante persecución. Entonces, nosotros vamos a tener que cambiar un concepto. El éxito o lo bien que le fue a la iglesia primitiva no se debió al éxito en los números, por decirlo de alguna manera, al número de convertidos, al número de personas que llegaban a las sinagogas, o etcétera, etcétera, o al número de personas que llegaban a las casas, a los sitios donde se hablaba de Jesucristo. No son los resultados, no es el número. Los números, el número de personas que llegó a las sinagogas, se convirtieron, todo esto numérico que a veces es lo que nos está guiando en este tiempo, en las iglesias modernas, contamos el éxito de la iglesia por números. En la iglesia primitiva realmente no era el tema. No se trataba de cuántas personas llegaban. Pero ese número de personas llegaba y crecía en las iglesias porque el éxito no era ese. El éxito era que consagraban su vida al Señor, entregaban el control de su vida, obedecían en totalidad y dejaban que el Espíritu Santo les enseñara a cumplir su voluntad. Entonces los números eran un resultante. El número era algo aledaño, algo que aparecía porque había obediencia, porque había entrega total, porque permitía que el Espíritu Santo de Dios actuara en sus vidas y les enseñara a cumplir la voluntad. Fíjense que es un concepto contrario a lo que nosotros vivimos. Las iglesias modernas quieren hablar de número. No, las iglesias tienen que volver a hablar de entrega total, de obediencia total y de permitir que el Espíritu Santo actúe en las personas. Ese es el éxito de la iglesia.
Los números se irán dando en la medida en que tengamos éxito en estas tres áreas. Entonces, vemos que el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios, afectaba a las sociedades, primero porque había un proceso de integración con el Espíritu Santo. Segundo, anteponían cualquier cosa. Cualquier cosa era susceptible de retraso, pero primero había que obedecer al Señor. Y tercero, estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Cuál precio? La entrega total, la obediencia total y la actuación del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, nosotros podemos ver en este momento que el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios, cambia a los individuos, cambia a las sociedades. Ese poder está disponible hoy para usted. Si podemos resumir, podemos decir que el Evangelio de Cristo es poder para sanar, es poder para liberar, es poder para salvación, es poder para justificación, es poder para transformación. Menciono algunos versículos bíblicos. Entonces, nosotros entendemos que ese poder transforma, justifica, salva, libera y sana. Ahora está frente a nosotros. Está el conocimiento, está la información. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya hemos hecho claridad. Hay un poder eterno, permanente, que crece, que trasciende lo natural y que puede hacer en mi vida transformación, sanidad, justificación, salvación, liberación, etc. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo quiero que se detenga en su mente, no se distraiga en este momento. Sé que es difícil estar en casa y prestar el 100% de atención. Pero quiero que en este momento nosotros hagamos un ejercicio. Ya conocimos el poderoso Evangelio de Cristo. Ya conocimos que el Evangelio de Cristo es poder de Dios. Entonces, con todo respeto, pero con reverencia, con seriedad y con la siguiente claridad. Vamos a hacer unas preguntas, pero esas preguntas no las responda con un simple amén. Esas preguntas necesitan más que su emoción y necesitan más que su sentimiento. Necesitan su corazón, su espíritu y todo su ser abierto al Señor. Y necesitan que su entendimiento esté abierto. Necesitan que su espíritu esté dispuesto. Necesitan que si usted va a dar una respuesta no sea emocional. Sus emociones no alcanzan. Usted tiene que tomar decisiones en lo espiritual. Y quizás usted ya lo ha hecho y quizás usted ya ha escuchado este tema y quizás usted lo ha respondido miles de veces. Pero hoy quiero que lo hagamos con esa disposición en el corazón de quien está frente a la decisión más trascendental de su vida. Yo voy a hacer unas preguntas y usted las responde. Si lo hacemos de manera rápida, seguramente todos contestarán sí a todo. Pero quiero que lo piense, quiero que lo haga con entendimiento. La primera pregunta. ¿Crees que debes vivir en el poder del Evangelio de Cristo? ¿Crees que debes vivir en el poder del Evangelio de Cristo? Segunda pregunta. ¿Deseas vivir en el poder del Evangelio de Cristo? Tercera pregunta. ¿Estás dispuesto hoy a vivir en el poder del Evangelio de Cristo? Cuarta pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por el Evangelio de Cristo? Quinta pregunta. ¿Estás dispuesto a entregar y a rendir tu voluntad a Cristo? ¿Estás dispuesto a consagrar tu vida de forma total a Cristo?
¿Estás dispuesto a obedecer de forma total a Cristo? Las respuestas dadas desde el corazón, dadas desde el espíritu, con pleno entendimiento. Si tú has respondido en el espíritu de manera afirmativa a estas preguntas, que el Dios Todopoderoso te permita vivir en el poder de Dios a través del Evangelio de Cristo. Si tú respondiste de corazón, con entendimiento, en el Espíritu, estás frente a la oportunidad en tu vida de que el poder de Dios a través del Evangelio de Cristo opere en tu vida. Oremos al Señor. Padre Santo, con mis hermanos de Centro de Plenitud, estamos aquí, Señor, para pedirte entendimiento, discernimiento, toda capacidad intelectual y toda capacidad espiritual para este momento, Señor. Tú nos has traído a memoria, Padre Santo, y nos has recordado que el Evangelio de Cristo es el poder tuyo, Padre Santo. Por eso hemos llamado esta predicación el poderoso Evangelio de Cristo, porque es poderoso para sanar, es poderoso para liberar, es poderoso para salvar, es poderoso para justificar, es poderoso para transformar. Pero en mi vida, para que opere este poderoso Evangelio de Cristo, necesito decisiones. Y seguramente, Señor, en mis fuerzas no lo podré hacer. Por eso es necesario, Señor, que tu Santo Espíritu esté conmigo. Que tu Santo Espíritu me guíe, me enseñe, me dirija, me convenza, Padre Santo, en este momento. Tengo que pagar un precio. Tengo que tomar decisiones en mi vida. Tengo que permitir que el Espíritu Santo me transforme. Tengo que permitir que el Espíritu Santo me enseñe tu santa voluntad y me dé la capacidad de ejecutar esa voluntad en mi vida. Señor, estamos hoy delante de ti para que tú, Señor, intervengas en nuestra vida a través de ese poderoso Evangelio de Cristo. Guíanos y ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Hoy estamos dispuestos a tomar decisiones, Padre Santo. Estamos delante de ti y, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude. Que tu voluntad esté sobre nosotros, Señor, y que se ejecute en nuestra vida el poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.